Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a una entrega más de nuestro estudio bíblico en esta mañana, y para mí es un privilegio poder presentar el estudio bíblico del libro de Proverbios. Esta semana estuvimos leyendo este maravilloso libro, estuvimos leyendo los capítulos 29, capítulos 30 y capítulos 31, y el libro de Proverbios, a diferencia de muchos otros libros del Antiguo Testamento que suelen narrar hechos históricos, como veíamos hace una semana, por ejemplo, como Claudita, que nos explicaba cómo era el libro de Isaías, ¿verdad? Y nos daba muchos hechos históricos, datos curiosos históricos, pero el libro de Proverbios funciona de una manera totalmente distinta, porque el libro de Proverbios recolecta dichos breves para enseñarnos a cómo vivir una vida diaria, cotidiana, de manera correcta, ¿cierto? Entonces esta es un poco la línea de tiempo de cómo vamos a ir viendo cada tema. Primero vamos a ver cómo es la sabiduría y cómo se puede aplicar en un liderazgo justo. Luego vamos a ver cómo esa sabiduría se aprende por medio de reconocer los límites humanos. Y por último vamos a ver cómo esa sabiduría llega al hogar a través de la responsabilidad en la familia. ¿Por quién fue escrito el libro de Proverbios? Solamente para recordar un poco y hacer un breve resumen, el libro de Proverbios fue, pues los proverbios fueron compuestos y escritos por el rey Salomón. El rey Salomón pues es un personaje que yo creo que todos ya conocemos bastante bien. Desde pequeños a todos nos contaron de este maravilloso personaje histórico en la Biblia. Y el rey Salomón pues es conocido por muchas hazañas, ¿verdad? Por la construcción del primer templo de Jerusalén, por ser el rey de aproximadamente 40 años del reino unificado de Israel, por sus grandes riquezas, por su sabiduría, ¿verdad? Pues obviamente por ser el escritor de este maravilloso libro. Hay un dato muy interesante, y es que en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, encontramos que el rey Salomón escribió alrededor de 3,000 proverbios, compuso 3,000 proverbios. Surge una pregunta: ¿esos 3,000 proverbios están hoy día en la Biblia? La respuesta rápida es no. Solamente, pues lo que dicen algunos historiadores es que alrededor de 800 o 900 proverbios son los que se conservan hoy día en la Biblia. Sin embargo, pues la Biblia no nos dice con exactitud qué número. ¿Qué ha pasado con los demás proverbios? Pues se han perdido alrededor de los años y a día de hoy pues ya no existen. Entonces el rey Salomón hace su aparición desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29. Luego, muchos más adelante, vemos otros personajes que son muy poco conocidos, se sabe muy poco de ellos, pero que también están muy curiosos. Para comenzar a adentrarnos un poco en el tema de estos últimos capítulos del libro de Proverbios, que tienen bastantes perlitas ahí ocultas que se nos pueden pasar al momento de la lectura de nuestro devocional, es entender cómo funcionaba la sabiduría en el antiguo Israel. Y hay una palabra muy interesante en este libro y es la palabra hebrea que se utiliza para sabiduría. Pues ahí está escrito en hebreo, pero si no sabe cómo leerla, pues se pronuncia Jokma. Y esta palabra tiene su significado etimológico y es saber hacer. Y en el antiguo Israel esta palabra no era utilizada para filósofos, no era utilizada para personas que sabían mucho, que tenían mucho conocimiento, sino que era utilizada para personas que eran artesanos, para personas que eran constructores, para personas que eran bastante habilidosas en su oficio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para el antiguo Israel la sabiduría no era solamente conocimiento, era el arte de vivir de manera correcta delante de Dios. Entonces, ya con esa idea en mente, ahora sí vamos a comenzar a adentrarnos a lo que nos importa, que son el tema de cada capítulo. Como muchos saben, pues el libro de Proverbios pues tiene dichos breves, pero hay un tema principal que engloba todos esos dichos. Entonces, en el capítulo 29 del libro de Proverbios se muestra una fuerte preocupación por el carácter del líder, del gobernante. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 1 del capítulo 29, que nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el limpio, el pueblo gime. Pues obviamente Israel en aquel entonces pues tenía una estructura social donde el carácter del líder o de la persona que gobernaba pues afectaba la vida de las personas que vivían bajo ese reinado, bajo ese gobernante. Entonces en Israel las decisiones no se tomaban en lugares cerrados, en lugares privados, sino que se tomaban en lugares que eran más públicos, como podemos ver por ejemplo ahí en esas imágenes, y se tomaban en las puertas de las ciudades. Esos lugares también eran tribunales, eran mercados, centros políticos y puntos de encuentros sociales. Y las excavaciones arqueológicas de hecho se han encontrado los lugares donde se sentaban los ancianos, como podemos ver en estas imágenes de acá, que son imágenes reales de lo que han encontrado, que es donde se sentaban los ancianos a juzgar de manera pública estos casos. La reputación de un líder dependía mucho de su integridad visual, de lo que la gente veía. No podía esconderse su carácter. La sabiduría no era solamente una teoría, sino que era la capacidad de tomar decisiones justas delante de Dios. Y luego encontramos un versículo que también es muy interesante, que es el versículo 1 del capítulo 29, que nos dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado
de repente. Y aquí aparece otra palabra hebrea que está acá, que es esta de acá, pues ahí está como tallada en la imagen, ¿no? Pero la palabra se lee musar. Y esta palabra que está en hebreo no significa castigo o corrección, más bien se trata de una disciplina correctiva que forma el carácter. En la cultura hebrea, la disciplina no era vista como un castigo, era vista sino como una herramienta para formar a personas para que fueran rectas. Se basaba en la corrección, en la repetición y en el temor reverente a Dios, buscando la formación de personas piadosas y honestas desde la infancia. Y volviendo un poco atrás a lo que nos decía el versículo, encontramos la expresión endurecer la cerviz o endurecer el cuello, ¿cierto? Esto es curioso porque esta expresión viene de un lenguaje agrícola. ¿Por qué viene de un lenguaje agrícola? Bueno, ahí pueden ver una imagen de un buey y pues ahí están como los surcos, ¿no? Están como en tiempos de siembra. ¿Por qué viene de ahí? Porque cuando un animal endurecía la cerviz o endurecía el cuello, era como una señal de rebeldía, era una señal de resistirse, de no querer seguir el camino correcto. Entonces, ¿qué causaba esto? Que pues los surcos quedaran mal hechos, la semilla que se estaba sembrando no quedaba en su posición correcta, y la semilla pues quedaba fuera, y eso pues que traía que los animalitos, las aves pues vinieran y se llevaran la semilla y no se aprovechaba la siembra. Entonces por eso esta palabra, que es endurecer la cerviz o endurecer el cuello, se convirtió en una metáfora en el caso del contexto en el que estamos, para describir a una persona que no se quiere sujetar, que no quiere recibir la corrección. Precisamente ese orgullo es lo opuesto a lo que veremos en el capítulo 30, que es el siguiente punto que vamos a ver a continuación, porque en el capítulo 30 aparece un personaje muy interesante, del que sabemos muy poco, que su nombre es Agur. Pues sabemos muy poco de él, es identificado como el hijo de Jaque, y se cree que mayoritariamente era un sabio no israelita. Posiblemente era de una tribu ismaelita del norte de Arabia, y su nombre puede interpretarse como recolector, lo que lleva a los historiadores a pensar de que se dedicaba a recolectar o compilar sabiduría. Y lo más llamativo de todo esto es cómo él comienza este capítulo, y él comienza reconociendo lo pequeño que es el ser humano ante la creación del Señor. Y él comienza diciendo: ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Entonces él comienza a ver la creación, comienza a ver las aves, comienza a ver el viento, comienza a ver toda la naturaleza, y como dije anteriormente, se da cuenta y reitera lo pequeño que es el ser humano ante la creación de Dios. Y él hace una oración que es a lo que se llama la oración del punto medio, porque él dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y la palabra utilizada para esto es hok. Bueno, se está incrustado por ahí, creo que se logra ver, no sé si lo logran ver. Hok, que significa la porción asignada o la porción decretada. Y es que en el contexto del antiguo Israel, la distribución de las tierras no se entendía como una propiedad privada, exclusiva, absoluta, sino como una concesión divina repartida equitativamente entre clanes y entre tribus. ¿Qué pasaba? Que acumular en exceso esta porción asignada, la solidaridad comunitaria, y despojaba a otras personas de esa porción. Entonces esto es algo que los profetas denunciaban constantemente como una injusticia, y por eso Agur pues nos da la enseñanza de buscar el punto medio a lo que se le llama la ética del contentamiento, que es ni pobreza ni riqueza, solo lo necesario. Y luego nos da una enseñanza muy interesante más adelante, que es a lo que yo le llamé 4 animales pequeños, pero 4 lecciones grandes. Y en los versículos 24 y 28, Agur utiliza una forma de enseñanza que es muy buena, muy práctica, muy fácil de entender. Y él observa la naturaleza, y es que los sabios en el mundo antiguo utilizaban la naturaleza, utilizaban los animales y utilizaban los fenómenos naturales para entender cómo funcionaba la vida, cómo eran los principios de vida. Entonces primero se nos comienza hablando sobre las hormigas, que no son fuertes pero trabajan en la abundancia para prepararse para el futuro, y eso enseña previsión. Ahí encontramos un principio de vida. Luego nos habla sobre los conejos de roca o los tejones, que son animales débiles pero construyen sus hogares en la roca, y eso enseña a buscar protección en un lugar seguro. Ahí tenemos otro principio de vida. También nos habla sobre las langostas,
que no tienen un rey o un líder visible, pero se mueven de manera organizada. Y esto enseña la cooperación y la unidad. Y por último tenemos a las lagartijas, que son pequeñas y tal vez parecen insignificantes, pero logran entrar hasta en los palacios y eso enseña perseverancia. Y aquí hay un detalle muy interesante con la lagartija. Y bueno, si usted es una persona que lee los capítulos en dos traducciones distintas, se habrá dado cuenta de algo muy particular, muy curioso. Y es que en la Reina Valera de 1960 encontramos que en vez de una lagartija se nos menciona una araña. Y en las en las traducciones más actuales, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, pues se nos habla sobre la lagartija precisamente. Entonces la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Porque pues una araña y es totalmente diferente a una lagartija, ¿cierto? Son dos animalitos muy diferentes y hay una explicación para eso. En Proverbios, en el versículo 28 del capítulo 30, aparece una palabra hebrea, que la palabra es semamit, y esta es una palabra que solamente aparece en ese versículo específicamente, y esto es algo que los eruditos llaman un apaz legomenón, lo que significa que aparece una sola vez en toda la Biblia. ¿Y qué pasa? Que al no tener otros versículos para comparar que esa palabra sea correcta, pues hace que la traducción sea un reto totalmente, o sea, no saben si esa palabra está bien como la están traduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Reina Valera de 1960 lo traduce como araña, siguiendo una antigua tradición interpretativa. Entonces la lógica era, es pequeña, vive en palacios y se agarra con sus manos. Entonces la tradujeron de esa forma. Ahora, la ciencia moderna y las traducciones más modernas, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, la NBI, estudios lingüísticos y biológicos más recientes indican que se trata de un gecko o una lagartija, como pues podemos ver ahí. ¿Por qué? Porque el texto dice que se puede atrapar con las manos y las lagartijas tienen almohadillas adhesivas que le permiten estar en los techos. Sea una araña o sea una lagartija, lo que importa es lo que nos está dando a entender este versículo, que es que un ser pequeño que gracias a sus facultades dadas por Dios llega a lo más alto. Encontramos en el capítulo 31, pues está dividido en dos partes. En la primera parte vemos que aparece otro personaje bíblico muy interesante del que sabemos también muy poco y su nombre es Lemuel, también pues se le llama el rey Lemuel y se dice que posiblemente fue un rey extranjero de Masá que pues en esta primera parte del capítulo él transmite la sabiduría que fue enseñada por su madre. Hay algunos eruditos o algunas personas que estudian mucho la Biblia que dicen que el rey Lemuel se puede tratar de algún seudónimo del rey Salomón. Sin embargo, es solamente una teoría, no hay nada comprobado, entonces podríamos decir que el rey Lemuel todavía sigue siendo un personaje totalmente aparte del rey Salomón. Entonces, en esta parte del capítulo se puede ver a la madre dándole a entender o enseñándole a este rey los peligros que pueden corromper su liderazgo, y uno de ellos es que las mujeres que desvían el corazón y el vino que nubla el juicio. Y el énfasis acá en esta primera parte es claro, el carácter del gobernante lo determina todo. Y aparece la mujer virtuosa o la mujer de carácter noble. Y este capítulo tiene algo curioso y es que cierra con un acróstico, y un acróstico es un poema alfabético donde cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo, y esta forma literaria quiere decir completitud, todo lo que hay que saber sobre vivir una vida con sabiduría. Y la palabra traducida como virtuosa es hagil, que significa fuerza, valentía o capacidad. Y curiosamente esta palabra también se utilizaba en el Antiguo Testamento para los guerreros valientes que salían a la batalla. Entonces se nos habla sobre una mujer que no solamente tiene buenas cualidades morales, sino que es una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer trabajadora y llena de iniciativa. Y el texto también describe varias de las actividades que esta mujer hace. Primero, administra su hogar, trabaja con textiles, realiza comercio, compra campos, ayuda a los necesitados y muy interesante porque en Israel la educación más importante no ocurría en los templos o en las escuelas, sino que ocurría en las casas. Las madres enseñaban a sus hijos en sus casas y les enseñaban responsabilidades. Y ya para finalizar, finalizamos con este versículo que dice, que se encuentra en el versículo 30 del capítulo 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Entonces, el verdadero fundamento no es la apariencia externa ni el éxito social, es el temor del Señor, y eso conecta con lo que leímos al principio del libro, que es en el capítulo 1, versículo 7, que dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces, estos 3 capítulos nos presentan a personajes muy distintos. Primero se nos presenta un rey, un sabio extranjero, una madre y una mujer de carácter, pero todos muestran una misma verdad, que es el justo liderazgo, el carácter del que gobierna afecta a todos los que lo rodean, humildad para aprender, que reconocer los propios límites es el inicio de la sabiduría, y por último, que es la responsabilidad en la familia. La sabiduría se vive y se transmite en casa. Así que espero que este estudio bíblico pues haya aclarado muchas dudas, espero que hayan podido aprender algo nuevo, que eso es lo importante, y nos vemos en un próximo episodio de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.